Muy buenos días. Nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes aquí en la reunión, en el camino del Shitle, en el camino matemático. Y pues retomamos donde nos quedamos un poco la vez pasada, en este texto que estamos revisando de Esteban Yuisacer, y pues que nos comparte él mismo. Adelante, mi querido Esteban. Bien, pues entonces vamos a retomar desde el teorema que esencialmente nos dice que la clase de los números ordinales está bien ordenada. Este teorema nos dice que si se tiene una clase S no vacía que está contenida en la clase de los números ordinales, es decir, una colección de números ordinales cualquiera que no sea vacía, entonces esta colección va a tener un elemento mínimo, ¿no? Y de hecho el mínimo de esta colección se va a calcular como la intersección de todos sus elementos, ¿sí? Vamos a pasar rápidamente la demostración. Se define el conjunto M como la intersección de S. Dado que S es una colección no vacía, se tiene que M es un conjunto, ¿no? Eso ya estuvo desarrollado previamente, que cada que se tiene una clase no vacía, la intersección de esta clase tiene que ser un conjunto. Ahora, Ok, para demostrar que M es un número ordinal, hay que demostrar que es una clase transitiva y que su orden inducido por la pertenencia es un buen orden, ¿no? Probar que M es una clase transitiva es lo mismo que demostrar que para todo X, si X está en M, entonces X está contenido en M, ¿no? Tomamos un conjunto X, suponemos que X pertenece a M, entonces, dado que M es la intersección de S, se va a tener que X pertenece a todos los elementos de S, es decir, para todo alfa en S, X pertenece a alfa. Ahora, como tenemos que cada elemento de S es un número ordinal, pues cada alfa que pertenece a S es un conjunto transitivo. En consecuencia, si X pertenece a alfa, se va a tener que X está contenido en alfa. Por lo tanto, si para todo alfa en S X es elemento de alfa, se tiene que para todo alfa en S X está contenido en alfa. ok. Entonces, se va a tener que pues X está contenido en todos los elementos de S, pero si X está contenido en todos los elementos de S, entonces X está contenido en la intersección de S, pero la intersección de S es M. Entonces concluimos de que a partir de que X pertenece a M, concluimos que X es contenido en M, ¿no? Lo cual demuestra que M es un conjunto. Ahora, se quiere demostrar que la pertenencia en M es un buen orden, pues dado que S es un conjunto no vacío, se tiene que existe un elemento en S, digamos alfa, y M va a estar contenido en alfa, porque M es la intersección de S. Dado que alfa es un número ordinal, el orden inducido por la pertenencia en alfa es un buen orden, pero M está contenido en alfa y alfa está bien ordenado por la pertenencia. Y además se sabe que el orden inducido por la pertenencia en M es lo mismo que la restricción del orden inducido por la pertenencia en alfa a M, ¿no? Entonces el orden inducido por la pertenencia en M es un buen orden. Esto lo que nos demuestra es que M es un número ordinal. Hasta aquí queda claro todo, ¿verdad? Sí. Ahora, lo que se va a demostrar es que M de hecho es un elemento mínimo para S. Eso significa, ya sabemos que M es un número ordinal. Ahora vamos a ver que M es elemento de S y a la vez es cota inferior para todos los elementos de S. Entonces, pues primero se va a demostrar que M es un elemento de S. Supongamos por el contrario que M no es elemento de S. Entonces se tendría que, dado cualquier alfa en S, M está contenido en alfa y M no es igual a alfa. O lo que es lo mismo, tendríamos que para todo alfa en S, M está contenido propiamente en alfa. Pero sabemos que la contención propia es equivalente a la pertenencia entre ordinales. Entonces se tendría que para todo alfa en S, M es elemento de alfa. Pero si M es elemento de todos los elementos de S, entonces M sería un elemento de la intersección de S. Pero se tiene que la intersección de S es M. Entonces a lo que estoy llegando es que M es elemento de M, lo cual pues es obviamente una contradicción, porque el axioma de buena fundación nos prohíbe tener conjuntos que pertenezcan a sí mismos, ¿verdad? Entonces, de esto se concluye que pues M debía ser un elemento de S, ¿no?
porque si M no fuese elemento de S, se llega a esta contradicción. Ahora, Ok. lo único que hay que demostrar es que M es una cota inferior de S, y con eso se va a concluir que M es el mínimo para S. Va. Se toma un elemento alfa de S. Si alfa es elemento de S, entonces M está contenido en alfa, ¿no? Pues M es la intersección de S y alfa pertenece a S, ¿no? De Por lo acuerdo. tanto, M va a estar contenido propiamente en alfa o M es igual a alfa, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tienes M y alfa elementos de la colección de los números ordinales? Si M y alfa son ordinales, tales que M está contenido propiamente en alfa, se sabe que eso es equivalente a que M pertenece a alfa, ¿no? Entonces, la disyuntiva de M está contenido propiamente en alfa o M es igual a alfa se puede intercambiar por M pertenece a alfa o M es igual a alfa. Pero decir que M pertenece a alfa o M es igual a alfa es lo mismo que decir que M es menor o igual que alfa en el orden inducido por la pertenencia en la clase de los números ordinales. Y por todo esto se concluye que M es un mínimo para S. ¿Por qué? Porque tomé cualquier elemento de S que le puse alfa, entonces resulta ser que M es menor o igual que alfa, ¿no? Eso demuestra que M es el mínimo de S. ¿Queda claro? Sí. Ok, pues ese fue el teorema del buen orden. La clase de los números ordinales está bien ordenada. Ok. Y bueno, hay otras cosas importantes que demostrar sobre la clase de los números ordinales. Por ejemplo, que la clase de los números ordinales es transitiva. Es decir, si alfa es elemento, si alfa y beta son cualesquiera dos conjuntos, de forma que alfa pertenece a beta y beta es un ordinal, entonces se puede concluir que alfa también es un número ordinal. Es decir, los elementos de los elementos de un número ordinal son ordinales. Ajá. Va. Entonces tomamos alfa y beta conjuntos, tales que alfa pertenece a beta y beta pertenece a la clase de los números ordinales. Tenemos que demostrar que alfa es un conjunto transitivo y está bien ordenado, ¿no? Entonces Sí. se va a comenzar por demostrar que alfa es transitivo. Tómense dos conjuntos X y Y, tales que X pertenece a Y y Y pertenece a alfa. A lo que tenemos que llegar es que X es elemento de alfa. Ok. Dado que Y es elemento de alfa y alfa es elemento de beta, se sigue que Y pertenece a beta, gracias a que beta es un conjunto transitivo. ¿Sí? Va. ¿Vamos bien? Sí. Por otro lado, se tiene que X pertenece a y Y pertenece a beta. Nuevamente, como beta es un conjunto transitivo, se tiene que X es elemento de beta, ¿no? Ok. Entonces, fíjense que tenemos que X y X y alfa son elementos de beta. Y dado que beta está bien ordenado, en particular es un orden total. Es decir, Sí. X es menor o igual que alfa o alfa es menor o igual que X. Va. Ahora, el orden inducido por la pertenencia es lo mismo que decir que alfa pertenece a X o alfa es igual a X o X es elemento de alfa, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a demostrar que el único caso viable es que X es menor que alfa. Si sucediera que alfa es elemento de X, se llegaría a la siguiente contradicción. Si alfa es elemento de X, también se tiene que X pertenece a Y y Y pertenece a alfa. Fíjense que lo que acabamos de hacer es un ciclo de tres conjuntos. Alfa es elemento de X, X es elemento de y Y a su vez es elemento de alfa, ¿no? Ok. Eso pues contradice nuevamente al axioma de buena fundación, ¿no? De acuerdo. Entonces ese caso no es posible. Y el otro caso, ¿qué pasaría si X es igual a alfa? Pues también me va a llevar a una contradicción porque X es elemento de Y y Y es elemento de alfa. Estaría teniendo un ciclo aquí como de orden 2, ¿no? Alfa pertenece a Y y Y pertenece a alfa. Eso también es contradictorio, ¿verdad? Ok. Entonces, como alfa pertenece a X y X igual a alfa tienen que ser falsos, X pertenece a alfa debe ser el verdadero, ¿no? Y esto demuestra que alfa es transitivo, ¿no? Dado que alfa pertenece a beta y beta es transitivo, se tiene que alfa está contenido en beta. Y el orden inducido por la pertenencia en alfa es la restricción del orden inducido por la pertenencia en beta a alfa. Entonces tiene que ser un buen orden el orden inducido por la pertenencia en alfa. Eso demuestra que alfa es un conjunto transitivo y bien ordenado, por lo tanto alfa es un número ordinal, ¿sí? Va. Y esto a su vez demuestra que la clase de los números ordinales es transitiva. Ok. Ok, entonces se sabe que la clase de los números ordinales está bien ordenada y es transitiva. Con esta información
pueden ya ustedes deducir que la clase de los números ordinales no puede ser un conjunto. ¿Por qué? Porque si fuese un conjunto, se tendría que la clase de los números ordinales es un número ordinal. Y si la clase de los números ordinales fuese un número ordinal, pertenecería a sí misma, nuevamente rompiendo el axioma de regularidad. Entonces, fíjense que la clase de los números ordinales no puede ser un conjunto. Ajá. Ok. Esa se le conoce usualmente como paradoja de Burari-Forti. Órale. Está bien chida. Pero Claro. es como una variación de la paradoja de Russell, ¿no? Ok, ok. Ahora, habiendo pasado ese breviario cultural, algo que va a ser muy importante para describir exactamente qué son los números ordinales, para hacernos una idea de cómo funcionan los números ordinales, va a ser importante contar con una construcción que se le va a llamar sucesor, ¿eh? Que de hecho pues es la forma en la que pasamos del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3 y así, ¿no? De hecho esa construcción en general aplica para los números ordinales y pues vamos a demostrar que en efecto cada que se le aplica esa construcción a un número ordinal se obtiene un nuevo número ordinal, ¿no? Va. Entonces para todo alfa, si alfa es un número ordinal, entonces alfa unión el conjunto que tiene coelemento alfa pertenece a la colección de los números ordinales, ¿no? Sea alfa un número ordinal, hay que demostrar que alfa unión el conjunto que tiene coelemento alfa es una clase transitiva y que el orden inducido por la pertenencia en esta clase es un buen orden, ¿verdad? Va. Entonces se comenzará demostrando que es transitiva. Tómese X que pertenece a alfa unión el conjunto que tiene coelemento alfa. Entonces X pertenece a alfa o X es igual a alfa, ¿verdad? Si X es elemento de alfa, dado que alfa es un conjunto transitivo, se tiene que X está contenido en alfa. Pero si X está contenido en alfa, entonces X está contenido en alfa unión el conjunto que tiene coelemento alfa, ¿no? Ok. Ahora, por otro lado, si X fuese igual a alfa, pues claramente X está contenido en alfa, de manera que X está contenido en alfa unión el conjunto que tiene coelemento alfa, ¿verdad? Esto demuestra que alfa unión el conjunto que tiene coelemento alfa es un conjunto transitivo. Ok. Ahora hay que demostrar que esto, el orden inducido por la pertenencia, forma un buen orden sobre este conjunto, ¿no? Va. Tomamos entonces cualquier subconjunto de alfa unión el conjunto que tiene coelemento alfa. Y vamos a suponer que ese es no vacío. Si ese es un conjunto no vacío, se tiene una de dos posibilidades. O ese intersección, el conjunto que tiene coelemento alfa es no vacío, o ese intersección alfa es no vacío, ¿no? Okay. Y de hecho, esta disyunción es equivalente lógicamente a que S es igual al conjunto cuyo único elemento es alfa, o S, intersección alfa, es no vacío. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a trabajar con esos dos casos. ¿Qué pasaría si S tuviera como único elemento alfa? Pues en ese caso es claro que alfa es cota inferior de todos los elementos de S y a su vez es elemento de S. Por lo tanto, pues estaría demostrando que S sí tiene un mínimo, ¿no? Va. Ahora, si esa intersección alfa fuese no vacío, entonces se tiene que el conjunto de cotas inferiores con respecto al orden inducido por la pertenencia en alfa de esa intersección alfa, esa intersección alfa es no vacío. ¿Por qué? Porque alfa está bien ordenado por ese orden, ¿no? Ahora, esa intersección alfa, pues sabemos que tiene un mínimo en el orden inducido por la pertenencia en alfa, ¿no? Y ese mínimo tiene que ser un elemento de S. Lo que queremos demostrar es que este es también un mínimo, pero en el orden inducido por la pertenencia en alfa unión el conjunto que tiene como elemento alfa, ¿sí? Ok. Ya se tiene que este mínimo en alfa es elemento de S. Entonces solo habría que demostrar que este mínimo es cota inferior en alfa unión el conjunto que tiene como elemento alfa en S. Ajá. Entonces para esto tomamos un elemento de S cualquiera. Se sabe que entonces S está en alfa unión el conjunto que tiene como elemento alfa, por lo que S está en esa intersección alfa o S es igual a alfa, ¿verdad? Va. Sí. Si S es elemento de esa intersección alfa, pues dado cómo se restringen los órdenes, el de alfa unión el conjunto que tiene como elemento alfa se restringe al orden de la pertenencia en alfa, entonces pues se va a tener que el mínimo de esa intersección alfa en alfa es más pequeño que ese, ¿no? Es menor o igual que ese. Entonces ahí no hay problema. Y si ese es igual a alfa, nuevamente
dado que S va a estar en esa intersección alfa, se va a tener que todos los elementos de esa intersección alfa son más pequeños que alfa, porque esa intersección alfa está contenido en alfa. Es decir, pues cada elemento de esa intersección alfa es menor o igual que alfa, ¿no? Ok. ¿Sí? Va. Entonces de esto se concluye que el mínimo de esa intersección alfa es menor o igual que S, demostrando que el mínimo es de hecho cota inferior en alfa unión el conjunto que tiene con elemento alfa. Okay. Y eso demuestra que S intersección, el conjunto de cotas inferiores de S en alfa unión el conjunto que tiene con elemento alfa, es no vacío, por lo cual debe tener un mínimo, y pues eso demuestra que alfa unión el conjunto que tiene con elemento alfa es un número ordinal. ¿Sí? Va. Ok. Ok, estuvo un poquito enmarañada esa demostración, pero pues es muy importante porque entonces nos permite definir a la función sucesor. La función sucesor está definida de la clase de los números ordinales a la clase de los números ordinales, con la regla de correspondencia: sucesor de alfa es igual a alfa unión el conjunto que tiene con elemento alfa, ¿no? Ok. Entonces, es tentador con esto conjeturar que todo número ordinal o es el cero o es el sucesor de algún otro número ordinal. Lo que va a suceder es que no necesariamente va a ser el caso. No va a suceder que todo número ordinal necesariamente es cero o sucesor de otro número ordinal. Ajá. Se va a explicar después por qué. Entonces, el porqué de esta pregunta. Ahorita se sabe que todo subconjunto de un número ordinal o de un conjunto, cualquier conjunto de números ordinales o colección incluso, aunque no sea conjunto, debe tener un elemento mínimo mientras sea no vacío. Pero una pregunta interesante es: ¿qué pasa con el máximo? ¿Qué tal y pedimos que no solo tenga un mínimo, sino también un máximo? Cualquier subcolección de un número ordinal, ¿no? Por ejemplo, el número 4, que es un número ordinal que tenemos muy claro, pues cumple que siempre tiene máximo todos sus subconjuntos no vacíos. Aquí los pueden ver todos enlistados, ¿no? Ok. ¿Sí? Son, son 15 subconjuntos no vacíos del 4. La potencia del 4 tiene 16 elementos, ¿no? Y cada uno de estos 15 subconjuntos tiene un elemento máximo. Ajá. Ahorita no les voy a poder dar ejemplos de conjuntos ordenados que no posean un máximo de cada uno de sus subconjuntos, pero les puedo esbozar un poquito la idea, porque la cosa es: puedo tener incluso un número ordinal que tiene máximo. Voy a ponerles el ejemplo. Por ejemplo, tener 0, 1, 2, etcétera. Llegar al número omega, y este es el número ordinal. O sea, la colección de todos estos números es el número ordinal sucesor de omega, ¿no? Algo interesante de esto es que este número ordinal tiene mínimo y máximo. Omega es más grande que todos los elementos del sucesor de omega, pero no todos los subconjuntos del sucesor de omega tienen máximo. Lo más claro es que omega mismo no tiene un elemento máximo, ¿no? Dado cualquier número natural, su sucesor es más grande, de forma que pues nunca alcanzas un máximo, ¿verdad? Entonces, este es un caso como pues, patológico, un conjunto bien ordenado, donde sí, siempre hay mínimo para cualquier subconjunto, pero no hay máximo necesariamente, ¿no? Y así eso voy. Un conjunto bonito, pues va a ser aquel donde siempre haya mínimos y máximos, ¿verdad? Entonces, con base en eso se da la definición de número natural. Se dirá que un número ordinal alfa es un número natural si, solo si, el orden inverso en alfa es un buen orden en alfa, o en otras palabras, así como cualquier subconjunto no vacío tiene un mínimo, cualquier subconjunto no vacío va a tener un máximo. Ajá. Entonces eso es lo que es un número natural. Súper chido. Ahora, pues a lo que sí podemos llegar, y la intuición nos va a decir que es afirmativa la respuesta: dado cualquier número natural, se va a suceder que n es igual a 0 o existe otro número natural k tal que n es igual al sucesor de k, ¿no? Ahora,
puede que no todos los subconjuntos de la colección de los números ordinales tengan un máximo, pero sí van a tener un supremo. Ajá. Es decir, una mínima cota superior. ¿Sí? No necesariamente, nuevamente como regresando a este ejemplo, no necesariamente todos los subconjuntos del sucesor de omega tienen un máximo, pero fíjense que sí tienen supremo. Por ejemplo, aquí este conjunto en azul clarito, que es la colección omega, la de los números naturales, sí tiene un supremo. ¿Por qué? Porque la más pequeña de sus cotas superiores resulta ser omega, ¿verdad? Entonces, en general va a suceder que con la clase de los números ordinales siempre hay supremos. Hay mínimos y supremos. Ajá. Y bueno, si hay mínimos también obviamente hay ínfimos, ¿no? Pero con lo que no contamos es máximos. En cambio tenemos supremos, que es lo mejor que podemos esperar después de un máximo, ¿verdad? Entonces, pues vamos a eso, ¿no? Dado cualquier S contenido en psi, la unión de S es un número ordinal. Ajá. Entonces, sea S un conjunto tal que S está contenido en psi, o sea, es una colección de ordinales. Tomemos un conjunto X, si X es elemento de la unión de S, entonces existe un elemento de S tal que X pertenece a S, ¿no? Sea S minúscula en S tal que X pertenece a S, entonces X estará contenido en S, ¿no? ¿Por qué? Porque S, al ser un número ordinal, va a ser un conjunto transitivo, ¿no? Dado que S minúscula pertenece a S, se tiene que S está contenido en la unión de S, pero X estaba contenido en S minúscula, y S minúscula está contenido en la unión de S. Entonces se concluye que X está contenido en la unión de S, ¿no? Demostrando que la unión de S es un conjunto transitivo, ¿no? Ahora hay que demostrar que la pertenencia en la unión de S es un buen orden. Entonces, primero se demostrará que la unión de S está contenida en psi. Si X es un elemento de la unión de S, entonces existe S en S tal que X pertenece a S. Tomemos S en S tal que X pertenece a S. Dado que X es elemento de S y S minúscula es elemento de psi, y psi es una clase transitiva, se sigue que X es elemento de la clase de los números ordinales, ¿no? Por lo tanto, dado cualquier elemento de la unión de S, se tiene que es elemento de la clase de los números ordinales. Es decir, la unión de S está contenida en la clase de los números ordinales. Entonces, la pertenencia inducida el orden inducido por la pertenencia en la unión de S es exactamente el mismo que el orden inducido por la clase de los números ordinales en la unión de S cruz la unión de S, ¿no? Por lo tanto, el orden inducido por la pertenencia en la unión de S es un buen orden, ¿verdad? Porque la unión de S es una colección de números ordinales y es el orden restringido del orden de los números ordinales. Entonces, pues está bien ordenada. Y dado que está bien ordenada, se concluye que la unión de S, al ser un conjunto transitivo y bien ordenado, es también un número ordinal, ¿sí? Súper. Y bueno, es claro de esto también que la unión de S es más grande que cualquiera de sus elementos. ¿Por qué? Porque están contenidos todos en la unión de S, ¿verdad? Entonces es el supremo de S, la unión de S. ¿Sí? Entonces con esto vamos a llegar al teorema importante que dice para cualquier número ordinal alfa se cumple que alfa es igual a la unión de alfa o alfa es igual al sucesor de la unión de alfa. Es decir, alfa es el supremo de todos los elementos que son menores a alfa. O alfa es el siguiente al número formado por el supremo de todos los números anteriores de alfa. ¿Sí? Sí, no sé si eso se entiende un poquito como la intuición. Sí, un poco. Bueno, estuvo complicado. Porque más o menos con este ejemplo mismo se puede ver como la diferencia de estos dos casos. Por ejemplo, en el caso justamente en azul oscuro, se ve que esta colección tiene un máximo, ¿verdad? Cuando tienes un máximo, el máximo coincide con el supremo, ¿no? De acuerdo. Entonces fíjate que estaría diciéndote que en esta colección, en el caso del sucesor de omega, omega es lo mismo que el supremo, porque es el máximo, ¿no? De todos
los números cardinales que son menores, pero números cardinales, números ordinales que son menores que el sucesor de omega, ¿no? Pero hablar de todos los alfa tales que alfa es elemento del sucesor de omega, de hecho, pues es lo mismo que, bueno, les dije que esto es lo mismo que la unión, y hablar de todos los alfas que pertenecen al sucesor de omega, pues esto es el propio sucesor de omega, ¿no? Entonces, omega es la unión del sucesor de omega, ¿no? Y fíjate que sucede que el sucesor de omega, entonces, es igual al sucesor de la unión del sucesor de omega. Puede que se vea esto extraño, pero pues, si esto fuera, digamos, un número ordinal que lo denoto con otra letra como beta, lo que estoy diciendo es que tengo aquí un ejemplo de que beta es igual al sucesor de la unión de beta. Okay. Entonces ahí está un ejemplo de ese caso, ¿no? Un número ordinal puede ser el sucesor de su unión. Todavía más sencillo puede ser el caso de algún número natural. Por ejemplo, el número 3, que es esto, ¿no? Este es el número 3. Si nos fijamos en la unión del 3, lo que obtenemos es exactamente el número 2. ¿Sí? Okay. Porque la unión de 3 tiene que ser el supremo del 3. 3 tiene un máximo, que es el 2. Entonces el supremo de 3 es 2, ¿verdad? La unión de 3 es 2. Y fíjate que el 3, te puedes dar cuenta que es lo mismo que pues, el sucesor de la unión del 3, ¿verdad? Okay. Ahora ese es el ejemplo donde pues alfa es igual al sucesor de la unión de alfa, ¿no? Pero ¿qué hay con el caso que yo dije que alfa puede ser igual también a la unión de alfa? Esa es la otra posibilidad para un número ordinal. Pues hay un ejemplo muy básico, que es que el conjunto vacío es igual a la unión del vacío, ¿verdad? Entonces el 0 es igual a la unión del 0. Ah, ok, ¿no? Pero si queremos un ejemplo no tan básico, pues también lo tenemos a la mano. ¿Con qué? Con la clase de los números naturales. Okay. En omega, ¿qué sucede si agarras el supremo de omega? Pues el supremo de omega es omega mismo, ¿verdad? Okay. ¿Sí? Te das cuenta que la unión de omega es igual a omega. Lo que sucede es que la unión de omega no pertenece a omega, ¿verdad? Entonces, como no es aquí, como no tiene máximo, pues a lo que sí aspiro es al supremo, ¿no? A algo que lo aproxima por fuera. Ok, de acuerdo, Entonces, quedó más claro. de ahí sale esta idea de que para todo número ordinal alfa, alfa es igual a la unión de alfa o alfa es igual al sucesor de la unión de alfa. ¿Sí? Okay. Entonces vamos a demostrarlo. Dado que alfa es un conjunto transitivo, se tiene que la unión de alfa está contenida en alfa. No sé si eso les queda claro. La idea es que, pues, los elementos de los elementos de alfa también son elementos de alfa, ¿no? Eso te dice que sea un conjunto transitivo. Entonces, en particular, el conjunto de los elementos de alfa, pues tiene que estar contenido en alfa, ¿no? Claro, ok. Ahora, como la unión de alfa está contenida en alfa, tenemos dos casos, o la unión de alfa es igual a alfa, o la unión de alfa está contenida propiamente en alfa, ¿no? Ok. Si la unión de alfa es igual a alfa, pues ya cumplí la disyunción que quiero demostrar, ¿verdad? Entonces vamos a irnos con el caso de qué pasa si la unión de alfa está contenido propiamente en alfa, ¿no? Pues dado que la unión de cualquier colección de números ordinales es un número ordinal, en particular la unión de alfa es un número ordinal, y si la unión de alfa está contenido propiamente en alfa, pues entonces la unión de alfa es elemento de alfa, ¿sí? De acuerdo. Ahora, si X es un elemento del sucesor de la unión de alfa, entonces X es elemento de la unión de alfa o X es igual a la unión de alfa, ¿verdad? Si X es igual a la unión de alfa, pues es evidente que X es elemento de alfa, porque acabo de decir que la unión de alfa es elemento de alfa, ¿no? Ok. Si X es elemento de la unión de alfa, entonces X va a tener que ser elemento de alfa, dado que la unión de alfa está contenida en alfa, ¿verdad? Entonces, de cualquier forma, se concluye que el sucesor de la unión de alfa está contenido en alfa, ¿verdad? Ok. Ahora hay que demostrar la otra contención. Si X es un elemento de alfa, se va a tener que X está contenido en la unión de alfa. ¿Por qué?
porque X al ser un elemento de alfa, pues todos los elementos de X van a estar en la unión de alfa, ¿verdad? Entonces X está contenido en la unión de alfa. Si X está contenido en la unión de alfa, dado que ambos son números ordinales, se tiene que X es igual a la unión de alfa o X está contenido propiamente en la unión de alfa, ¿no? Si X es igual a la unión de alfa, pues se estaría concluyendo que X pertenece al sucesor de la unión de alfa, ¿verdad? Y si X estuviese contenido propiamente en la unión de alfa, entonces X es elemento de la unión de alfa y por lo tanto X a su vez es elemento del sucesor de la unión de alfa, ¿no? Okay. De todo esto se concluye que alfa también está contenido en el sucesor de la unión de alfa y dadas las dos contenciones se tiene que alfa es igual al sucesor de la unión de alfa, ¿no? Okay. Y de los dos casos se tiene que alfa es igual a la unión de alfa o alfa es igual al sucesor de la unión de alfa. ¿Sí? ¿Quedó claro? De acuerdo. Entonces, con esto ya podemos clasificar a todos los números ordinales, ¿no? Va. Vamos a clasificar a los números ordinales esencialmente en tres tipos. El 0, los ordinales que son sucesor de algún otro ordinal, y aquellos que no son el 0, pero son iguales a su propia unión, ¿no? Esta última distinción se le suele llamar ordinales límite, porque pues, son ordinales que pues, no son el 0, pero pues, que son tan grandes que no son el sucesor de ningún otro ordinal, ¿no? Okay. Entonces tenemos tres tipos de ordinales, el 0, los sucesores y los ordinales límite. Ajá. Okay. Ahora viene ya el teorema al que queríamos llegar. Dado cualquier número natural, se tiene que o n es igual a 0 o n es un ordinal sucesor. ¿Sí? Va. Entonces, tomemos n en los naturales, entonces n es un número ordinal, por lo cual n es igual a la unión de n o n es igual al sucesor de la unión de n. Si n es igual a la unión de n y n es distinto de 0, dado que n es un número natural, podemos tomar un máximo para n, ¿verdad? Dado que n es igual a la unión de n y gamma, que es el máximo de n, pertenece a n, se tendría que gamma es elemento de la unión de n, ¿verdad? Tomemos alfa, un elemento de n, tal que gamma pertenece a... aquí creo que me equivoqué porque creo que debía haber puesto que gamma debe pertenecer a alfa, porque gamma es elemento de la unión de n, ¿no? Okay. O sea, alfa en n, tal que gamma pertenece a alfa. Entonces, si se tiene que gamma pertenece a alfa, gamma es menor o igual en el orden inducido por n que alfa. Pero dado que gamma es un máximo, se seguiría que gamma es igual a alfa, ¿no? Porque estoy diciendo que alfa es tan grande como gamma, ¿verdad? Pero si gamma es igual a alfa, acuérdate que se dijo que gamma pertenece a alfa. Entonces estoy concluyendo que gamma pertenece a gamma, lo cual es una contradicción, ¿no? Y esto se supone, esta contradicción sale de suponer que n es distinto de 0. Por lo tanto, si n es igual a la unión de n, se tiene que n es igual a 0, ¿verdad? Y en consecuencia, pues cualquier número natural o es el 0 o n es el sucesor de la unión de n, ¿verdad? Okay. Entonces ya demostramos finalmente eso. Y pues bueno, para concluir esta sección, lo que veremos será el principio de inducción transfinita, que nos permitirá en el futuro demostrar muchas propiedades de los números ordinales con un algoritmo medianamente sencillo, ¿no? Okay. El principio de inducción transfinita dice lo siguiente: toma una colección de números ordinales. Va. Si se cumple que para todo alfa en los números ordinales, cada que alfa está contenido en S, entonces alfa pertenece a S, entonces se puede concluir que S es igual a la clase de los números ordinales. En otras palabras es, si todos los números ordinales, si tuvieras una clase S de manera tal que se cumple que si todos los números ordinales anteriores a alfa son elementos de S, entonces alfa también es elemento de S, puedes concluir que S es igual a la clase de los números ordinales. Ajá. ¿Queda clara la idea? De acuerdo. Entonces vamos a demostrarla. Va. Oye, mi Supongamos... querido Esteban, quisiera hacerte una pregunta. ¿Este principio también de inducción se va a ocurrir otra vez en algún otro conjunto? O sea, ya como ocurrió ahora con los ordinales. ¿Hay como más inducciones en otros conjuntos sí, de números? lo puedes hacer de hecho inducción en cualquier número ordinal. Ok.
nosotros solo vamos a demostrarlo para todos los números ordinales y para los naturales, pero la técnica de cómo pasamos de hacer inducción transfinita de todos los ordinales a los naturales aplica, de hecho, la misma técnica en la demostración que como si la quisieras demostrar en cualquier otro ordinal. Ahora, ¿puedes aplicar inducción en otro tipo de conjuntos además de los números ordinales? Resulta ser que sí, pero ya eso es como un estudio más técnico de teoría de conjuntos, donde resulta ser que la inducción se puede aplicar a cualquier cosa que se llama un orden bien fundado. Ajá. El principio de inducción, de hecho, depende del principio del buen orden. Ajá. Entonces, si tienes algún lugar donde puedes tener como un principio del buen orden, vas a poder hacer una especie de principio de inducción transfinita. Ahorita se va a ver con la técnica. Podrías olvidarte que estamos trabajando números ordinales y pensar nada más de que estás hablando de un conjunto o clase bien ordenado. Buenísimo. Gracias. Sí, bueno, necesitas eso junto con un equivalente a la transitividad. Es mi único otro detalle, porque la transitividad también juega una parte importante aquí. Bueno, si tuvieras como estas dos características, bien ordenado y algo que copie o parezca la transitividad, que sí lo hay en teoría de conjuntos, puedes tener el mismo principio de inducción y también incluso la recursión. Ok, muchas gracias. Ok, entonces vamos a demostrar que si para todo número ordinal alfa contenido en S implica que alfa pertenece a S, entonces S es igual a la clase de todos los números ordinales. Entonces hay que suponer que para todo alfa en la clase de los números ordinales, si alfa está contenido en S, entonces alfa pertenece a S, ¿no? Vamos a definir la clase F, que sean todos los números ordinales que no pertenecen a S, ¿va? Lo que hay que demostrar es que F es vacío para concluir que S tiene que ser igual a la clase de los números ordinales, ¿no? Supongamos que F es no vacío. Entonces F es una colección de números ordinales no vacía, ¿verdad? Entonces F debe tener un mínimo. Vamos a llamar a este mínimo gamma. Entonces, fíjate que gamma va a estar contenido en S. Vamos a demostrarlo. Toma un conjunto X y supongamos que X pertenece a gamma. Se tiene que, pues gamma es un número ordinal. Entonces, X también va a ser un número ordinal. Y en consecuencia, o X es elemento de S o X no es elemento de S, ¿verdad? Si supusiéramos que X no es elemento de S, entonces X es un número ordinal que no pertenece a S, entonces X es elemento de F, ¿verdad? Y si X es elemento de F, se sigue que gamma es menor o igual que X, porque gamma es el mínimo de F, ¿verdad? Y si gamma es menor o igual que X, tenemos dos casos. O gamma pertenece a X o gamma es igual a X, ¿verdad? Si gamma pertenece a X, tendríamos que X es elemento de gamma y gamma pertenece a X. Eso ya contradice nuevamente pues el axioma de buena fundación. Y si gamma es igual a X, pues sabemos que X pertenece a gamma, entonces tendría que gamma pertenece a sí mismo. También contradice el axioma de buena fundación, ¿verdad? Entonces no es consistente pensar que X no es elemento de S. Por lo tanto, X es elemento de S, ¿verdad? Entonces hasta ahora lo que tenemos demostrado es que gamma está contenido en S, ¿verdad? Ahora, dado que para todo alfa, número ordinal, si alfa está contenido en S, se implica que alfa es elemento de S y gamma es un número ordinal contenido en S, entonces gamma tiene que ser elemento de S, ¿verdad? Pero con esto llego a una contradicción. ¿Por qué? Porque gamma es elemento de F y a la vez es elemento de S. Pero F intersección S es vacío, porque F eran todos los números ordinales que no están en S. Entonces, como llega a una contradicción, al suponer que F no era vacío, entonces debo concluir que F sí tenía que ser vacío, ¿verdad? Y eso demuestra que S es igual a la clase de los números ordinales. Súper. Bueno, eso. Ahora, usualmente se escribe el principio de inducción transfinita de otra forma. Y vamos a demostrar que también se deduce del que ya demostramos. Sea S una clase tal, que S está contenida en la clase de los números ordinales y cumple tres propiedades. El vacío es elemento de S. Dado cualquier ordinal, si alfa está en S, entonces el sucesor de alfa está en S. Y si alfa es un ordinal límite, cada que alfa está contenido en S, es decir, todos los números anteriores a alfa son elementos de S, entonces alfa es elemento de S.
entonces se puede concluir que S es igual a la clase de los números ordinales, ¿no? Ok. Entonces vamos a ver que de estas tres condiciones A, B y C, se deduce que S es igual a la clase de los números ordinales, ¿no? Ah, Entonces lo que vamos a demostrar es que para todo alfa en la clase de los números ordinales, alfa está contenido en S, implica que alfa pertenece a S. Si eso se cumple por el principio de inducción que demostramos antes, S tendría que ser la clase de los números ordinales, ¿verdad? ujú, Entonces tomo alfa un número ordinal cualquiera. Sabemos que entonces o alfa es 0, o es un ordinal sucesor, o es un ordinal límite, ¿no? ujú, Si alfa es el 0, por el inciso A se cumple que 0 pertenece a S, ¿no? ujú, Si alfa es un ordinal sucesor, fíjense que estamos suponiendo que alfa está contenido en S, ¿no? ujú, Y sabemos que la unión de alfa es un elemento de alfa en este caso. Entonces la ujú, unión de alfa sería un elemento de S, ¿verdad? ujú. Ok. Entonces, el inciso B, como la unión de alfa es elemento de S, se seguiría que el sucesor de la unión de alfa, es decir, alfa, es elemento de S, ¿verdad? Ujú, Y en el tercer caso, pues como alfa está contenido en S y alfa es un ordinal límite, se concluye que alfa es elemento de S, ¿verdad? ok. De esta forma se confirma que para todo alfa número ordinal, y alfa está contenido en S, entonces alfa pertenece a S. Y ya, con el principio de inducción transfinita, se concluye que S es igual al conjunto a la clase de los números ordinales, ¿verdad? Ordinales. Va. Entonces, esta es como la inducción que usualmente suelen ver. Ujú, A veces a esta como que le llaman inducción fuerte y se parece como que la inducción débil a este principio. Ajá. ujú, Ahora, pues vamos ahora sí de verdad a debilitar la inducción y pues a demostrarlo para los números naturales. Dado ujú, cualquier conjunto de números naturales, si 0 es elemento de S y para todo n en los naturales, cuando n pertenece a S, se cumple que el sucesor de n también es elemento de S, entonces se puede concluir que S es igual al conjunto de los números naturales. Ajá. ujú. Entonces vamos a demostrarlo por inducción. Sea Ok. S su conjunto de los números naturales que cumple que 0 es elemento de S y para todo n en los naturales, si n es elemento de S, entonces el sucesor de n es elemento de S, ¿no? Ujú, Vamos a definir la clase L como aquellos números ordinales tales que alfa es elemento de S o alfa es un número ordinal que no es natural. ok. Claramente S está contenido en L, ¿verdad? Va. Entonces, en consecuencia se tiene que 0 es elemento de L, ¿verdad? Ujú, Ahora, por de otro lado, acuerdo. supongamos que alfa es un número ordinal tal que alfa pertenece a L, ¿no? Ok. Entonces se tiene que alfa es un número natural o alfa está en la clase de los números ordinales que no son naturales, ¿no? Ujú, Si alfa es un número natural, entonces alfa es elemento de S, ¿verdad? ujú, ¿Por qué? Este, porque estoy suponiendo que, a ver, ahí que hice, creo que puse algo raro. ah, A ver, si alfa es un número, no, es que creo que lo que debía haber dicho es que alfa pertenece, sí, si alfa pertenece a L, entonces alfa pertenece a S o alfa pertenece a la clase de los ordinales menos los naturales. ujú, Sí, eso es lo que debía haber dicho, creo. Porque si alfa ok. pertenece a S, entonces el sucesor de alfa pertenece a S. Y eso Ujú, demostraría que el sucesor de alfa es elemento de L. Ajá. ujú, Ahora, si alfa no es un natural, entonces existe un subconjunto de alfa tal que el, el conjunto de cotas superiores de alfa intersección A es vacío, ¿verdad? Es decir, ujú, que no tiene un máximo. Dado que ujú, A va a estar contenido en alfa y alfa a su vez está contenido en el sucesor de alfa y el orden inducido por la pertenencia en alfa es la restricción del orden inducido por el sucesor de alfa, se ujú. seguiría que el sucesor de alfa no es elemento de n. ¿Por qué? Porque A es un subconjunto del sucesor de alfa que no tiene máximo, ¿verdad? De acuerdo. Entonces eso demuestra que el sucesor de alfa es elemento de L. Ok. Entonces no importa el caso, cada que tomo un número ordinal alfa, el sucesor de alfa pertenece a L. Ajá. Ujú, Ahora, finalmente, si alfa es un ordinal límite, tal que alfa está contenido en L, entonces alfa tiene que ser un ordinal no vacío, porque es un ordinal límite. Por lo que alfa no puede ser un número natural, ¿verdad?
porque ningún ordinal límite es un número natural. Y si alfa no es un número natural, pues alfa pertenece a L, ¿no? Entonces lo que demostré es que el 0 es elemento de L. Si alfa es un ordinal tal que alfa pertenece a L, entonces el sucesor de alfa pertenece a L. Y dado cualquier ordinal límite, si alfa está contenido en L, entonces alfa es elemento de L, ¿verdad? De acuerdo. Por el principio de inducción transfinita se concluye que L es igual a la clase de todos los números ordinales. Pero n está contenido en la clase de los números ordinales y n pues tiene que ser igual a n intersección la clase de los números ordinales. Pero la clase de los números ordinales es lo mismo que L, ¿verdad? Entonces, n es igual a n intersección L. Pero hablar de n intersección L es lo mismo que hablar de n intersección S, ¿verdad? Como este está contenido en los naturales, pues n intersección S es S. Y acabo de concluir que n es igual a S. Ok. Entonces, de esta forma, tengo ya el principio de inducción para los números naturales. Perfecto. Entonces, con esto concluimos toda la sección de números ordinales. Súper. Y pues nos podemos mover a la parte de cardinalidad. Perfecto. ¿Te parece si hacemos un corte aquí? Claro, sí, si quieres hazle ahí corte. Perfecto. Que también me sirve